Quiero abrir con estas escrituras para introducirlo a lo que lo voy a introducir. Quiero hablarles acerca de la fidelidad de Dios o el Dios fiel. Es un Dios el cual yo personalmente lo he experimentado, lo he vivido, lo he probado su fidelidad. Le hago una pregunta: ¿a usted ha experimentado o ha probado su fidelidad? El que prueba su fidelidad nunca lo duda. El que no ha probado su fidelidad, pues tiene sus dudas en un momento. Y la introducción es esta. El Señor me habló y me dijo: quiero que hables acerca de la fidelidad, mi fidelidad en este tiempo de crisis. Y Revelación capítulo 3 verso 14 nos habla de que Dios, Cristo, hace una introducción a las 7 iglesias, y a cada iglesia Él se introduce corrigiendo. Primero Él se introduce afirmando, amando y después corrigiendo. Pero en la última iglesia, la Odisea, Él se introduce dando su nombre. Esta era la iglesia que estaba dudando de su fidelidad. Esta era la iglesia que estaba a punto de dejar su fe. Esta era la iglesia a la cual había comprometido la verdad. Esta era la iglesia a la cual había sido probada. Yo le estoy hablando a los que nos ven hoy. Tal vez usted es uno de ellos que en medio de un sacudimiento alrededor suyo, alguna crisis, no solo esta pandemia, sino otras crisis que han venido, usted ha sido sacudido, su fe está débil y está a punto de lo que yo le llamo al punto de rompimiento. Todo hombre tiene un punto de rompimiento. Yo no sé qué le tomará a Dios rompernos para llegar a humillarnos. Dice y escribe el ángel a la iglesia. Él se introduce con su nombre, no es como las otras iglesias. Y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ese es su nombre. El amén. Amén significa así sea. Es lo que nosotros decimos. Pero pensamos que solo se usa para declarar cuando terminamos una oración: amén. Bueno, sí, así sea. Pero amén también es su nombre. Y amén viene de la raíz pistis, que también significa fe. Una persona fiel es una persona llena de fe. Y dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. En otras palabras, se introduce a la iglesia como la iglesia de hoy, porque le voy a traer por la bendita palabra y por el Espíritu Santo revelación de la fidelidad y la lealtad de Dios. Esta es otra palabra: lealtad de Dios. Y le voy a traer esta palabra porque cuando las personas, la fidelidad de Dios lidia con las incertidumbres de la vida. Si usted no sabe qué hacer, para dónde ir, cómo encontrar la respuesta a su problema. Y en este momento estamos en esta época donde no sabemos qué hacer, para dónde ir. Y ahí entonces Dios se introduce y dice: yo soy el fiel, mi nombre es amén, todas mis promesas son sí, amén. Yo soy el que prometo hacer, soy confiable. Y dentro de todo esto, Dios viene a lidiar con incertidumbres. En medio de un mundo incierto, un Dios fiel. En medio de un mundo que tiene preguntas, ansiedades, preocupaciones, tenemos un Dios fiel. Y cuando el hombre llega a la conclusión: no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué va a pasar mañana, me despidieron del trabajo, no sé cómo voy a pagar las cuentas, no sé cómo voy a restaurar el negocio, no sé cómo voy a hacer con la familia, no sé qué voy a hacer con mis hijos. Cuando el hombre llega a este punto, la fe comienza a debilitarse y el hombre cambia
la confianza. El Señor me dijo esto: en este tiempo no descanses en la fortaleza de tu fe, sino en mi fidelidad. Mi fe falla, pero su fidelidad nunca falla. Y yo quiero hablarle a los que me está viendo, y esta es la introducción a aquellos que están a punto de dejarlo, a que su fe está débil. Dios me mostró que hay muchas personas con la fe débil, que ya no quieren seguir, que han estado creyendo promesa y no le han llegado las promesas. Y el Salmo 37 verso 19 dice esto: en medio de lo que podemos pasar o en medio de desafíos, hay personas, esto me dijo el Señor, la razón que vas a enseñar de mi fidelidad, Él me dijo, porque mi pueblo no ha visto la dimensión de lo que ha sucedido. Dije, Señor, ¿cómo así? Y me dijo, no ha visto todo lo que el virus, esta pandemia ha causado en el mundo. Y en medio de esta pandemia, para muchos no lo han sentido, pero no lo han sentido porque gente piensa, las cosas suceden por suceder. La razón, me dijo, que no lo han sentido es porque yo he sido fiel con ellos. Me dieron amén aquí en la palabra. Es decir, la razón que usted no ha sentido el dolor y la enfermedad, la escasez, y su cuenta ha estado siempre con dinero, sus hijos han estado sanos, es por la fidelidad de Dios. En otras palabras, no es porque ha sucedido por suceder. Hay personas que piensan y dicen, este virus se va a ir por irse. No se va a ir hasta que la iglesia ore. Pero esta es la promesa de Dios. Salmos 37, 19. Esto es la palabra de Dios para este tiempo, para esta hora. Y dice, no serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Quiénes? Nosotros, los hijos de Dios. Y en los días de hambre serán saciados. Esa es la promesa de Dios. En tiempos difíciles, dice otra traducción, la traducción DHH, en tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Dios mío, solo su fidelidad nos puede hacer esa promesa. Cuando lleguen los días malos, dice la traducción TLA, cuando lleguen los días malos, no pasarán vergüenza. Cuando otros no tengan comida, a ellos les sobrará. Súbele al piano, please, o a la música, lo que esté tocando. Me paraliza su fidelidad, me deja en un shock. Voy a repetirlo. En tiempos, cuando lleguen los días malos, no pasarán vergüenzas, porque otros no tengan comida, a ellos les sobrará. Esa es la introducción del Dios fiel. Aquellos que me están viendo ahora y me están escuchando, levante su mano en la casa, siga conectándose. Vamos a romper récords ahora de conexiones, porque esta palabra tu familia tiene que escucharla, tus hijos tienen que escucharla. Tal vez usted es uno de ellos que estaba dudando. Sí, Dios me proveyó ayer, pero ahora no sé. Sí, Dios me sanó ayer, pero ahora no sé. No sabe dónde ir, no sabe qué hacer. Te dice, yo no sé en quién descansar. Cuando a otros les haga falta, a ti te va a sobrar. Esos son los testimonios que llegan de todas partes del mundo, de mis hijos espirituales, de mis hijos naturales, de mi casa. Dios, hay de sobra comida. Y de la bendición que Dios me ha dado, yo he invertido de mi propio dinero alrededor de $10,000, mandando comida a diferentes países, a familias que no tenían.
Uno de esos días hablé con uno de mis hermanos en Honduras y me dijo, apóstol, nosotros antes de entregar esta comida a las familias, oramos a Dios, que Dios nos mostrara familias que estaban orando por provisión. Y nosotros, Dios nos mostró que familias, le fuimos a dar la comida, y las palabras de la familia cuando los vieron llegar: estábamos esperando que ustedes llegaran, porque nosotros creemos que Dios es fiel. Ni un amén aquí en el estudio. Dios es fiel. Amén. Amén es su nombre. Así sea. Afirmo que Dios es fiel. ¿Qué significa amén? Fiel. La palabra fiel significa uno que se queda para apoyar. Significa uno que se queda. Una persona fiel es alguien que se queda, escúcheme, para apoyar. 2, digno de confianza. Yo tengo líderes, hijos e hijas espirituales que yo puedo confiarlos porque son fieles. Les doy un trabajo y sé que no me lo dejan botado. Ese es nuestro Dios. No te va a abandonar en medio de la crisis. Él es fiel, Él es fiel. 2, digno de confiarse. 1, que está totalmente comprometido a su palabra y a Él mismo. 2, uno que está comprometido con su pueblo. 3, escuche esto: uno que hace continuamente, consistentemente lo que dice. Voy a repetir: hace consistentemente lo que dice, lo hace consistentemente, de generación en generación. Oh, aleluya. Quisiera cantar para cantar esa parte. Faithful, fiel eres, de generación en generación. En otras palabras, Dios nunca se da un break a su fidelidad. Usted sabe cómo decimos nosotros: dame un break. Y Él dice: yo nunca me doy un break a mi fidelidad. Oh, levante su mano allá. Salmo 89:1. Salmos 89:1. Rapidito, please. Mire esto. Se están conectando más. Vamos a pasar más conexiones hoy, porque usted tiene que tag a alguien. ¿Cómo se dice tag? Etiquetar a alguien para que alguien le diga: conéctate al servicio, que Dios me está hablando a mí. Llama al call center, porque hay un Dios fiel en medio de crisis. Escúcheme esto. Mire lo que dice Salmo 89:1. La misericordia de Jehová, canten esta partecita. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. En otras palabras, no basta que te quedes solo tú sabiendo que Él es fiel. Si tú lo has probado, tú tienes que decirle a tus hijos, tú tienes que decirle a tus mentores, tú tienes que decirle a todo el mundo: fiel eres, Señor, de generación en generación. Fiel eres, Señor, de generación en generación. Esta es la palabra. Levante la mano al cielo. La guitarra, dale duro, hijo. La piano, hijo. Oh, aleluya. De generación a generación cantaré de tu fidelidad, de generación a generación. Cantaré de tu fidelidad. Levántela, conéctese ahora. Etiquete a alguien, mándale. Alguien tiene que oírlo. Si hay una familia desconectada, alguien tiene que oírlo. Que Dios es fiel. Tienes que contarle a otro que Dios ha sido fiel. Cantaré de tu fidelidad.
Ok, usted está diciendo, apóstol, que Dios es digno de ser confiado. Eso es fiel. Que Dios es totalmente comprometido a su palabra y a nosotros. Sí, Señor. Usted está diciendo que Él se queda para apoyar. Sí, Señor. Usted está diciendo que cuando digo que es fiel, Él nunca se da un break, nunca se da un descanso a su fidelidad, de generación en generación. Salmo 89 dice generación, y lo vas a decir con tu boca. Escuche esto: en tus altas has sido fiel, en tus bajas has sido fiel. Cuando pasaste por el fuego, fue fiel. Cuando todo el mundo te abandonó, Él fue fiel. Cuando todo el mundo te acusó, Él fue fiel. Cuando no tenías nada en el banco, Él fue. Cuando llegaste a este país, llegaste sin nada, Él fue fiel. Cuando no tienes nadie en tu familia que te apoya, Él es fiel. Cuando no hay dinero para tus hijos, Él ha sido fiel. Él provee de generación en generación. Cuando pasaste momentos difíciles, Él es fiel. Oh, Generación a generación cantaré de tu fidelidad. De generación a generación cantaré de tu fidelidad. De generación a generación cantaré de tu fidelidad. Quiero que me escuchen esto. Muchos de los que me están viendo ya estaba listo de decir: este encierro no lo aguanto. Mejor es quitarme la vida, mejor es divorciarme, mejor es irme de la casa, mejor es dejar el trabajo. O otros están pensando: no voy a tener trabajo cuando esto termine. Solo te recuerdo que hay un Dios fiel que se queda para apoyarte. Hay un Dios fiel que cuando pasa la crisis, Él va a estar contigo. No te acaba de decir que cuando a otro le falta, tú vas a tener de sobra. Oh, cómo Dios muestra su fidelidad. Mire la revelación de dónde viene. Dios muestra su fidelidad en 3 áreas. El Señor me dijo: muéstrale esto al pueblo. 1, Dios muestra su fidelidad hacia nosotros en su consistencia. 2, en su amor. Y 3, en su palabra. Voy a repetir: su fidelidad es mostrada a su pueblo cuando Él hace las cosas consistentemente. Esa es una persona fiel, que lo hace y no lo abandona. Y 3, es en su amor. Y número 3, es a su palabra, a su promesa. Una de las cosas que encontramos en Dios, y anote esto, es lo siguiente: Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, anote lo que le voy a decir. En la consistencia de Dios vemos la fidelidad de Dios. Voy a repetir: en la consistencia de Dios vemos la fidelidad de Dios. ¿Qué significa? Que Dios muestra su fidelidad consistentemente cada día. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el domingo. Y 2, muestra su consistencia haciéndolo con otras personas.
En otras palabras, Él no hubiese sido consistente si Él solo lo hubiese hecho conmigo. Pero es consistente porque lo hizo con la mujer del flujo de sangre, lo hizo contigo que estás en casa, lo hizo con la mujer sola, lo hizo con la viuda, lo hizo con el hombre soltero, lo hizo. Y si lo hizo con otro en la mañana, hubiera sido muy triste si Dios no hubiese sido consistente haciendo lo que Él prometió conmigo. Pero también lo hizo. Su fidelidad no es un evento, es siempre continua y todo el tiempo. Y esto va allá a la oración del Padre nuestro que dice: Abba Padre que estás en los cielos, danos hoy el pan de cada día. En otras palabras, su fidelidad la muestra todos los días.